Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Siguiendo esta serie que hemos estado estudiando a lo largo de este año, el fin o propósito de la Torá es Yeshua. Vamos a comenzar hoy con el tercero de los libros de la Torá, que es el libro de Vayikra o Levíticos. Vamos a estudiar hoy la porción llamada Vayikra, y él llamó, que comprende Levíticos 1:1 hasta 5:19. El hecho de que la porción comience con la I, él llamó, que es la letra Bab, nos hace una conexión que es muy importante de hacer con los dos libros anteriores. Recordemos que nosotros comenzamos el estudio de la Torá, del corazón del Padre, entendiendo desde la creación y todo ese primer tiempo hasta entrar Jacob a Egipto con su familia. En el segundo de los libros, en el libro de Éxodo, nosotros encontramos ya a Israel formándose como nación y lista para ser liberada y llevada a la tierra prometida. Recordemos que el libro de Éxodo termina con toda la ordenanza de la Torá, ya la ordenanza en el Sinaí, y la ordenanza muy especialmente del templo, del Mishkan, que iba, o tabernáculo, que iba a acompañar al pueblo durante todas las jornadas en el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, el Mishkan o el tabernáculo, como una réplica del trono del Eterno. Ahora en este libro de Vayikra nosotros vamos a aprender todos los reglamentos y digamos los mandamientos que habían sido dados al sacerdocio para que las ofrendas para el Eterno pudieran llegar de manera correcta. Este libro cobra una especial atención, especialmente en este tiempo donde ya no hay un templo. Muchos se preguntan por qué estudiar el libro de Levítico si ya no existe el templo. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos revelado por el Eterno de principio a fin el plan que el Padre tenía. Y en el plan, el Padre sigue siendo el mismo Elohim santo, 3 veces santo. Él da las instrucciones para que cada uno de nosotros pueda acceder a su presencia, pero esas instrucciones van a cambiar se van a modificar de acuerdo al tiempo en el que vayan siendo aplicadas. No es lo mismo cuando se estaban dando las instrucciones para el antiguo pacto, para todo el tiempo del desierto, que ahora en el nuevo pacto, que cuando nosotros tenemos en Yeshua el acceso directo al trono celestial. Ahí hay un cambio grande. Hoy por hoy, y desde el año 70 después de Yeshua, no hay un templo, no hay un sumo sacerdote, pero nosotros sí podemos seguir teniendo acceso al trono celestial a través de Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Vale la pena volver a insistir en esto, que lo quiero repetir una y otra vez, porque yo veo que se sigue repitiendo también una y otra vez el mismo error. Nosotros no somos un sacerdocio en el orden de Melquisedec, eso no existe. El orden de Melquisedec es celestial, es Yeshua, el único que él oficia delante del Padre como nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver por qué nosotros sí podemos decir hoy que somos reyes y sacerdotes. Vamos a verlo en las Escrituras. Pero vamos a comenzar recordando que en Mateo 6, 17, 18, en Mateo 5, 17, 18, nos dice Yeshua: no penséis que he venido para abrogar o para abolir la Torá o los profetas. Yo no he venido para abrogarlo, sino para cumplirlo. Y en este libro vamos a ver el cumplimiento de muchos de estos rituales
cómo Yeshua los cumplió para nosotros. O sea, este libro es de una importancia, como les decía, es de una importancia altísima, porque nosotros, si entendemos que somos del nuevo pacto y que entendemos que no hay un templo y que en el nuevo pacto nosotros mismos somos el templo, pues las instrucciones dadas para los sacerdotes son instrucciones dadas para nosotros mismos. Fíjense lo que nos dice Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Dios le destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es. Mire, si nosotros entendemos y nosotros logramos captar, pero de verdad y de corazón, que nosotros somos el templo del Eterno, vamos a cuidar nuestro cuerpo de una manera especial. Para mí, por lo menos, personalmente, no ha sido ninguna coincidencia que el Padre en todo este último tiempo haya venido hablándome fuertemente del cuidado y de la preservación del cuerpo y de entender lo que el enemigo ha hecho con nuestro cuerpo. Ustedes habrán escuchado en muchos estudios donde el Padre me ha llevado a estudiar inclusive, por ejemplo, el funcionamiento de la glándula pineal como no solamente como responsable de todo lo del círculo circadiano, sino del contacto espiritual con el Eterno, y de cómo el enemigo a través de elementos químicos ha tratado de quitarnos a nosotros ese acceso al trono. No, es que el enemigo sí sabe cómo fuimos nosotros creados, y nosotros estamos en medio de una batalla que muchos hasta hoy ni siquiera han entendido. Pero cuando nosotros entendemos que somos el templo, entendemos por qué el Eterno nos ha llevado en este último tiempo a comprender la misma Torá. ¿Qué ponemos nosotros dentro del cuerpo? Pensemos, por ejemplo, en los alimentos. ¿Por qué el Eterno nos está en este tiempo enseñando lo que son los alimentos limpios y lo que son los alimentos inmundos? Porque nosotros somos el templo. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que al comer animales inmundos como el cerdo, como el conejo, como los camarones, los langostinos, todo esto, nosotros profanábamos el templo que es de nuestro Elohim. O sea, es que en realidad el Padre nos ha ido trayendo por un camino donde cada día nos va enseñando de una manera más especial que nosotros tenemos un rol dentro de su corazón más importante del que nosotros nos hubiéramos imaginado. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En segunda de Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense, aquí nosotros vamos entendiendo mandamientos que vamos a ir viendo a lo largo y ancho de toda la Torá. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hay un mandamiento en la Torá que prohíbe hacer tatuajes en la piel. ¿Esto por qué? Porque nosotros somos el templo. O sea, es un cuidado especial, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso en el día de hoy. Sigue diciendo 2 de Corintios 6, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como el Eterno dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así, de la manera que nosotros vemos que el Padre quería en el desierto que el pueblo acampara alrededor del tabernáculo, hoy el Espíritu Santo del Eterno viene a morar en nuestro corazón. Esto es algo grande, mucho más grande de lo que nosotros lo hemos visto. Cuando nosotros nos regresamos a Éxodo 19, nosotros encontramos que nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras sí fueron dichas al pueblo de Israel cuando llegó al Sinaí. Si guardan el pacto y escuchan la voz del Eterno, entonces seríamos ese pueblo, ese especial tesoro, y seríamos un reino de reyes y sacerdotes. Mientras ya vino el pecado del becerro de oro, se destruye el primer pacto, se rompe ese primer pacto, y sigue ya, digamos, oficiando en el Mizcán a favor del pueblo, sigue oficiando la tribu de Leví, escogida por no haber participado precisamente en el pecado del becerro de oro. Ahora, pero en este tiempo donde ya Yeshua selló el nuevo pacto, donde Yeshua ya nos dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, como ocurrió en el tiempo, en ese día de Shavuot o Pentecostés, entonces nosotros ahora volvemos a recuperar esas palabras de Éxodo 19, cuando el Eterno nos llama a nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Fíjense, nosotros primero que todo pertenecemos a Israel. Eso lo podemos ver muy claro en Efesios 2, 19, 22, que nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la Torá. No somos extranjeros, ya no somos gentiles. Yo siempre les digo y les repito, yo no sé cómo permiten que haya maestros que los llamen a ustedes gentiles, que todavía digan que Israel es el pueblo judío y que Yeshua vino a unir los judíos y los gentiles. Eso no existe en la Escritura. Nosotros somos esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Nosotros tenemos hoy la ciudadanía de Israel. Nosotros somos de la familia del Eterno. Somos ese linaje escogido y fundamentado sobre la Torá. Y tenemos como piedra principal del ángulo a Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, la unión de todos forma ese templo especial. Ahora, en primera de Pedro 2:5 nos dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua. Fíjense, hoy no hay templo, entendamos esto, no hay templo, no hay sacrificio de animales, por lo tanto, hoy hay sacrificios espirituales. ¿Quién podía hacer los sacrificios de animales? Solo los sacerdotes. Pero hoy ya ese sacerdocio pues no está, digamos, vigente. Allí están porque es parte de Israel. Leví sigue siendo parte de Israel, pero no están oficiando dentro del tabernáculo porque no lo hay en este tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que presentar nosotros como reyes y sacerdotes? Sacrificios espirituales al Eterno, aceptables al Eterno por medio de Yeshua. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos ese linaje escogido. El Padre nos escogió desde antes de que nosotros naciéramos. Él nos escogió. El embrión nuestro vieron los ojos del Eterno. Es que el Eterno nos conoce por el nombre, nos dio una identidad, nos dio un nombre y nos trajo a nosotros acá, y a través de Yeshua volvió y nos recogió para que nosotros le anunciáramos al mundo las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, las virtudes de Yeshua. En Apocalipsis 1:5 nos sigue confirmando esto la palabra. Nos dice: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Esto es importante. Fue Yeshua el que hizo que se perdonara nuestro pecado a través de su sacrificio y de su sangre. Y nos hizo, a través de ese sacrificio, nos devolvió a nosotros el ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Más claro, imposible. Imposible. En Apocalipsis 5:10 nos dice lo mismo. Nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros presentamos ese sacrificio de alabanza al Eterno, donde también está confirmado en Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre al Eterno por medio de Yeshua sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio nosotros lo entendemos como algo, digamos, como cruel, como fuerte, duro. No, la palabra es una ofrenda de alabanza. Recuerden que todo sacrificio es una ofrenda al Eterno. Así que tenemos que aprender a vivir en santidad para que la gloria del Eterno llene nuestra vida. Y solo si entendemos que somos sacerdotes y que somos el Mishkan del Eterno en este tiempo, vamos a encontrarle sentido al libro de Levíticos. Empecemos con esto que quiero resumir antes de ir adelante. Los diferentes tipos de ofrendas que vamos a estudiar en estos capítulos. La primera es la ofrenda encendida Olá. Esta ofrenda tiene como fin presentar al Eterno sumisión, acción de gracias o expiación, haciendo que la ofrenda suba a la presencia del Padre. La ofrenda Olá y la ofrenda Minjá se debían consumir totalmente y se sacrificaba ganado vacuno, ovejas o aves, de acuerdo a la capacidad económica de cada cual. Hoy vamos a aprender mucho sobre esto. Ninguna ofrenda podía ser comida por el sacerdote o el israelita que la presentaba. Una segunda ofrenda es la ofrenda Minjá. Es una oblación, es una ofrenda de carne. Esta ofrenda fue la que fue presentada por Caín y Abel en Génesis 4. En Berechit 4 nosotros encontramos que esa ofrenda que se presentó era una ofrenda Minjá. La oración nuestra es considerada por las Escrituras como una ofrenda Minjá. ¿Dónde lo encontramos? Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda Minjá de la tarde. Estas ofrendas o córbanos son voluntarias. La mayoría de las ofrendas Minjá no son de sangre, sino de cereal, de aceite o de harina. Pero en ocasiones había sacrificios como en la ofrenda de Abel. Pero siempre nuestra oración es una ofrenda Minjá. Por eso vamos aprendiendo. No se necesitaban siempre los sacrificios de animales. El Shelamim, en tercer lugar, perdón, es un sacrificio por alianza o por amistad. Son ofrendas de paz. Es una ofrenda que expresa alegría y gratitud al Todopoderoso. Y a diferencia de las anteriores, puede ser compartida esta ofrenda con familiares, sacerdotes o amigos. Esa traía paz a los que participaban en ella. En cuarto lugar, la ofrenda Hatá o la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda o corbanot debía ser ofrecida a causa del pecado, buscando que perdón y expiación. La palabra Hatá se origina en la raíz het, que significa pecar. Y por último, la ofrenda Asham. El Asham es un sacrificio de culpa, una ofrenda por la iniquidad. Cuando terminemos esta primera parachá de Levítico, la vamos a terminar precisamente aprendiendo algo muy hermoso que yo sé que va a llenar sus corazones acerca de la ofrenda Asham. Vamos entonces con el texto.
Nos dice Levítico 1, llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Ya lo explicamos, por eso quería yo explicarlo antes. Aquí nosotros encontramos dos palabras que van a ser importantes para entender. Una es la palabra karab, que significa como traer cerca, y la otra es la palabra ola, que significa la que asciende o es elevada hasta el trono del Eterno. Cuando nosotros leemos el verso 2, encontramos que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece karab, o sea, cuando hace que viene a ofrecer o a traer una ofrenda, un corbán al Eterno, lo hará de ganado vacuno o ovejuno. Si la ofrenda fuera holocausto, un olá, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad le ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Y miren este detalle que vamos a ir ya conectando directamente con Yeshua. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, del olá, y será aceptado para expiación o kafar, que es la expiación por el pecado, como la expiación suya. Aquel que empezamos nosotros a entender acá con respecto a Yeshua. Cuando dice que pondrá la mano sobre la cabeza, la persona que traía la ofrenda debía colocar la mano sobre la cabeza del animal como una forma de transferir los pecados y para que ese animal hiciera la expiación por el pecado de esa persona. Cuando Yeshua va camino hacia el Calvario, no es una coincidencia que le hubieran puesto sobre su cabeza esa corona de espinas. Cuando le pusieron sobre la cabeza la corona de espinas, ellos pusieron la mano sobre la cabeza de la víctima. Era una manera de cumplir con la Torá, con lo que la Torá había establecido. Fíjense que cuando nosotros no conocíamos la Torá, la mayoría de los detalles de la muerte y resurrección de Yeshua, ni nosotros la habíamos entendido. Ahora, nosotros sabemos por qué el Eterno en su poder hizo que cada uno de los requisitos se cumplieran para que Yeshua fuera ese sacrificio perfecto. Entonces, recordemos que en Génesis 22 no dijo, estamos hablando del sacrificio cuando el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac iba a ser sacrificado como una ofrenda olá, una ofrenda al Eterno. Ahora en Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esos. El primero, amar al Eterno sobre todas las cosas, amarlo con toda el alma, con todo el corazón, con todo nuestro ser. 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es el Eterno y que no hay otro fuera de él. Estamos haciéndole la referencia de Deuteronomio, donde nos habla de Ejad. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense, el libro de Deuteronomio pues también fue lógicamente parte de la Torá que fue revelada a Moisés y Moisés se la da al pueblo. Pero cuando nosotros ya en el nuevo pacto entendemos que el sacrificio es Yeshua, nosotros ya sabemos que guardar la Torá, que es donde nos dice el Eterno los mandamientos para que hagamos entremos en obediencia y podamos llegar hasta su presencia y amar al prójimo, son parte de los mandamientos que teníamos que venir a conocer
porque la Torá, como decíamos y como dijo el mismo Yeshua, es eterna. Ahora, recuerden que Yeshua es el sacrificio perfecto y Yeshua era un macho sin defecto, como dice que debía consagrarse. En Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, igual al Eterno. ¿Por qué igual? Porque Él es su imagen visible, Él es su palabra. Que no estimó el ser igual al Eterno como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue el que ese sacrificio vivo por nuestra vida? El Eterno mismo envió su palabra en la forma de un hombre. No que fuera el Eterno el que murió en la cruz. No, Él envió su palabra en la forma de un hombre. Y Yeshua dice, no estimó el ser igual, el ser la imagen visible de Elohim, el ser su gloria. Él no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que tomó la forma de hombre despojándose de su divinidad y se hizo por nosotros ese sacrificio eterno. Esto es algo que nosotros tenemos que volver a rescatar, porque hemos perdido tanto de todo este sacrificio de Yeshua. Hemos perdido tanto, porque si uno empieza a hablar de Yeshua, de su muerte, de su sacrificio, recibe prácticamente como una negativa de la gran mayoría que ni quieren tener que ver con el tema de la cruz. Pero el libro de Levítico nos lleva a nosotros directamente a reconocer que hoy no hay sacrificios y que el único sacrificio fue Yeshua. Entonces sigamos acá. Entonces en Levítico nos dice: entonces degollará el becerro en la presencia del Eterno, y los sacerdotes y sus hijos de Aarón ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Fíjense que toda esa instrucción, todo lo que tenían que hacer, tanto Aarón como los hijos de Aarón, como ellos tenían que venir para preparar todo este sacrificio. Dice: pero si la ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, tendría que ser para una ofrenda tenía que ser un macho sin defecto. Recuerden, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, el Eterno le dijo que lo ofreciera como olá, pero finalmente detuvo el sacrificio porque Isaac no era sin defecto. Pero eso fue un anticipo del sacrificio de Yeshua, porque ya Yeshua, al ser esa imagen visible de Elohim, no un hombre cualquiera, no un hijo de José y de Miriam, el resultado de haber venido el Espíritu Santo y colocado ese embrión en el vientre de Miriam, el Eterno hizo que su palabra se hiciera hombre y fuera nuestro sacrificio. Ahora, esto es muy importante para nosotros poder validar el sacrificio de Yeshua. Finalmente nos dice en el verso 14: si la ofrenda para el Eterno fuera holocausto de aves, presentará ofrenda de tórtolas o palominos. Ahorita también vamos a ver que cómo se relaciona con Yeshua. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza. Bueno, ya cómo prepararían, ustedes lo pueden leer, cómo prepararían la ofrenda si la ofrenda era de aves.
En Levítico 2, en el capítulo 2, nos dice: cuando alguna persona ofreciere oblación o una ofrenda minjá al Eterno, la ofrenda será de flor de harina, sobre la cual se echará aceite y se pondrá sobre ella incienso. La traerá a los sacerdotes y ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. Lo que resta de las ofrendas serán de Aarón y de los hijos, y es cosa santísima las ofrendas que se queman para el Eterno. Pero, ¿qué pasa? Toda ofrenda para el Eterno tiene que ser sin levadura, amasada con aceite y hojaldre, sin levadura. La levadura es un símbolo de pecado, por eso tiene que ser sin levadura. Hoy, en medio de todo este desorden que tenemos, ya nos encontramos unas personas que, tratando de hacerse famosos y de provocar toda la polémica, ahora están diciendo que en el ceder mismo de Pesach, cuando Yeshua sella el nuevo pacto con los discípulos, que usaron un pan con levadura. Si esto hubiera sido realidad, entonces ni Yeshua sería un sacrificio perfecto, todo hubiera quedado anulado. Realmente estoy tomando este dato para pedirles a ustedes que cada que oigan una locura como esa, por favor ni la repliquen. Nada, aléjense de la persona que está enseñando cosas contrarias a la Torá, que está solamente trayendo confusión al pueblo. Ustedes pueden leer cómo se ofrecía cada una de estas ofrendas. Estas ofrendas, dice: tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, lo hará arder sobre el altar, ofrenda o encendida de olor grato al Eterno. Ahora, vuelve y nos repite en el verso 11, ninguna ofrenda para el Eterno será con levadura. Porque ni siquiera cuando nosotros vamos a ofrendar alabanza al Eterno, nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados que hubiéramos cometido. Que nosotros tenemos que entender que ese proceso de santidad es importante, es definitivo, para que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda llegue hasta el trono. La ofrenda de alimentos nos habla también de la vida del Mesías. Fíjese, la ofrenda es de harina fina, de aceite y de incienso. La harina fina sin levadura habla de la naturaleza pura y sin pecado del Mesías. Recuerden que fue el mismo Yeshua el que nos dijo que Él era el pan de vida. Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Si Yeshua dijo en esa cena: este es mi cuerpo, ¿cómo pueden decir que tenía levadura? Que porque le encuentran que en la concordancia dice, no, eso no es verdad. Pueden buscarlo en la concordancia y van a ver que no es cierto. Es simplemente el ánimo del enemigo de meter más confusión y más problema. Pero cuando usted dice que Yeshua presentó como su cuerpo un pan con levadura, está diciendo que Yeshua tenía pecado descalificado. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto del Eterno. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto es importante. ¿Por qué sazonar toda ofrenda con sal? Recordemos que es un pacto, el pacto de sal es un pacto con el Eterno, es un convenio eterno. Nosotros hemos perdido tanto la confianza en la palabra pacto, porque los pactos se rompen con una facilidad impresionante. Una persona se compromete en matrimonio y se rompe con una facilidad por cualquier motivo. Entonces, nosotros tenemos que aprender del Eterno, que el Eterno no rompe sus promesas. El Eterno nos muestra a nosotros
todas las señales y las promesas, y esas señales y promesas Él las cumple. El pacto de sal aparece como ordenanza en Levítico 2:13. Aparece en Números 18:19, cuando dice que las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, se las he dado a ti y a los hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante del Eterno para ti y tu descendencia. Esto es importante. Esta ya se presenta entonces cuando son para los hijos de Israel. En tercer lugar, con David al hacer el Eterno un pacto acerca del reino. En segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Dios de Israel, dio al reino a David sobre Israel para siempre, a él y sus hijos bajo pacto de sal? Precisamente el hecho de que Yeshua, como ese retoño en la casa de David, viene a reinar, es parte del cumplimiento de ese pacto que el Eterno hizo con David, poniendo la sal de por medio. La sal, ¿por qué la sal? La sal era propiedad del Estado y representaba gran riqueza por poder conservar la vida. Recuerden que inclusive la palabra salario viene de allí, viene precisamente de ese pago, de esa recompensa. En Esdras 7:21 dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada la orden a los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la Torá del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. La sal era símbolo de hospitalidad y recibimiento. Hoy para nosotros la usamos todos los días, pero en la antigüedad era un símbolo de hospitalidad y recibimiento. Si el invitado compartía pan y agua, era bien recibido, pero si se colocaba sal, estaban entrando en una alianza. Tenemos que recordar que la sal es incorruptible, por eso es que se sellan los pactos con sal. También porque la sal representa la sangre y en la sangre está la vida. La sal es un importante elemento de los líquidos de nuestro cuerpo. Está presente también en las lágrimas, en la sudoración. En un caso de emergencia, le pueden salvar la vida a alguien con una solución salina. Así que fíjense la importancia que tiene la sal. Preserva los alimentos, evita la descomposición y precisamente por representar la vida, cuando hay un exceso la quita. El caso del Mar Muerto. En el caso del Mar Muerto es muy interesante porque recuerden que la palabra nos dice que el Eterno echa en el Mar Muerto nuestros pecados. ¿Por qué en el Mar Muerto? Era un pacto con sal, pero había tanta sal que ya esos pecados quedaban allí sepultados para siempre y nunca más serían recordados. También la sal era un símbolo del nacimiento. En Ezequiel 16:4 dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. La sal afecta a los demás elementos, pero los demás elementos no afectan la sal. Por eso cuando Yeshua nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, hacía referencia a todo esto. La vida en la tierra se preserva mientras nosotros estemos presentes, porque nosotros somos la sal de la tierra. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Nos desprecian, nos menosprecian, pero seguimos siendo la sal de la tierra. Nosotros tenemos que afectar al mundo y no dejar que el mundo nos afecte a nosotros. Nosotros somos portadores de vida. Así que cada ofrenda debe ser sazonada con sal. Cuando nosotros leemos Isaías 1:1, que yo les recomiendo por favor que lo lean completo el capítulo, nosotros encontramos en todo el texto, encontramos algo en referencia a todos estos sacrificios, cuando el Padre, cansado del pecado de Israel, nos dice: ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venid a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y miren lo que dice el Eterno. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. ¿Por qué está el Eterno cansado de lo que nos dio a nosotros como mandamiento? Por el pecado. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es que esto es importante, es que frente al Eterno hay que venir de una manera especial y tiene que ser en santidad. Por eso dice, lavaos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de los ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense, esto es importante de entenderlo. Tanto énfasis en los sacrificios, pero tampoco énfasis en el pecado. Esto no puede ser. Capítulo 3, las ofrendas de paz, el Chelamim. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. Entonces la ofrenda Chelamim podía ser macho o hembra, pero sí, de todas maneras, sin defecto. Ya sigue toda la instrucción de cómo preparar la ofrenda, ustedes lo pueden leer, de cómo preparar la ofrenda, de cómo presentarla, y nos dice también que se pondría la mano sobre la cabeza de la ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Recordemos siempre esa transferencia del pecado. Esa transferencia del pecado la tenemos que recordar porque nuestro pecado fue transferido también a Yeshua. En la ofrenda de paz se quemaban las grosuras, el hígado y los riñones. Toda esta parte era quemada. La ofrenda de paz podía hacerse entonces con animales, hembras o machos, a diferencia de la ofrenda olán y minjá, que solamente permite machos sin defectos. Se puede realizar con corderos machos o hembras a los que se les quita el espinazo, la grasa y lo que está en las entrañas, los riñones y el hígado. Aquí es donde tenemos que hacer énfasis en las leyes dietéticas kosher. Todo esto que viene del intestino, de la grasa, de las entrañas, no es limpio a los ojos del Eterno, ni es siquiera saludable, porque eso es pura grasa. No es saludable desde el punto de vista físico simplemente o médico. Mucho menos va a ser aceptable por el Todopoderoso. Recuerden que el Eterno quiere que nosotros guardemos nuestro templo. Dice, sigue dando todas las instrucciones de cómo ofrecer el sacrificio y nos dice que será por estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Pongan atención, esa pregunta la hacen con mucha frecuencia. ¿Se pueden comer los intestinos y el hígado y todo esto? No se puede. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, dice, donde quiera que habitéis. Donde quiera, por estatuto perpetuo. No importa si estaba en Jerusalén, en la tierra, o estaba por fuera. En el capítulo 4 encontramos la ofrenda del Corbán Hatá. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
Aquí que quiero resaltar, yo quiero resaltar el hecho de que hay pecados por equivocación y no por eso deja de ser contado como pecado. Esto es importante. Nosotros, por ejemplo, nosotros pecábamos cuando comíamos la comida inmunda, porque nos habían enseñado que ya Jesús había hecho limpios los alimentos. Bueno, nosotros cuando estábamos comiendo esto, aunque no sabíamos, estábamos pecando. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación conocer realmente el mandamiento. Aquí teníamos un atenuante, y era que era parte del plan del Eterno tener un velo sobre nuestros ojos hasta que nosotros estuviéramos listos como casa de Israel para ser llamada de regreso a la casa. Hasta ahí nosotros ni nos dábamos cuenta que estábamos pecando, ni teníamos, digamos, ninguna conciencia. Pero ya ahora que el Padre quitó el velo de nuestros ojos, que la Torá está siendo conocida, ahí sí ya somos culpables si nosotros venimos a profanar ese templo que es nuestro cuerpo. Dice entonces que se traería el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, pondrá la mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará. ¿Cuándo qué? Cuando se hubiera pecado por equivocación. Dice que entonces, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Estas ofrendas entonces se presentaban por los pecados individuales o por los pecados de todo el pueblo. Cuando el sacrificio era por los pecados del sacerdote, se sacrificaba un becerro, mientras que si el pecado era de alguien del pueblo, la ofrenda era un cabrito joven sin defecto. Fíjese, todos teníamos que presentar una ofrenda. Ahora, eso nos enseña que a quien más se le da, más se le demanda. Yo siempre he tenido mucho temor, porque realmente el que enseña tiene doble juicio. Esto no es un juego como hoy se pretende. Yo veo, ¿verdad?, personas que se muestran como maestro, pero a lo que vienen es simplemente a confundir. Y esto no es un juego, porque a quien más responsabilidad el Padre le delega, más le va a demandar. Si el pecado era de toda la congregación, el sacrificio tenía que ser igual al de sacerdote. Entonces no era lo mismo que el sacrificio fuera por una sola persona o por el sacerdote, pero si era por toda la congregación, tenía que ser igual a la ofrenda que se presentaba por el sacerdote. En estas ofrendas, el becerro era sacado fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echaban las cenizas y se quemaban al fuego sobre la leña, de donde se echan en donde se echan las cenizas será quemado. Ahora, fíjense, cuando todo Israel, pongan atención hacia dónde vamos, estoy resaltando nomás unos versos para que captemos una idea que es muy importante. Este sacrificio se hacía fuera del campamento. Ahora, cuando es por todo Israel, el que peca por ignorancia, si todo Israel hubiera errado y el yerro o la ignorancia estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿quién lo sacrifica? ¿Quién sacrifica quién hace este sacrificio? Los ancianos de Israel, los ancianos de Israel. Aquí, fíjense, esto es una parte que nos va a llevar a entender otro punto muy interesante en la vida de Yeshua.
Dice, le quitará la grosura y lo hará arder sobre el altar, hará de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón, y sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Entonces, el punto a donde yo quiero llegar aquí, que nos traslademos y lo tengamos en el corazón, es que el sacrificio, cuando era por toda la congregación de Israel, tenía que hacerse fuera del campamento, fuera del campamento. El becerro entonces tenía que morir fuera del campamento. Yeshua, que es nuestro Corbán Hatat, murió por nosotros, por toda la casa de Israel, que por ignorancia estábamos transgrediendo las leyes. Nosotros ni sabíamos que las estábamos transgrediendo, pero ahora sí entendemos que si era por ignorancia de toda la congregación y tenían que sacar el becerro fuera del campamento, ahora Yeshua fuera sacrificado fuera del campamento para que la ofrenda fuera válida. Esto es muy importante. Cuando era por la congregación, lo repito, la ofrenda tenía que hacerse, el sacrificio tenía que hacerse fuera del campamento y tenían que intervenir los ancianos de Israel. Ahora, pensemos en Yeshua. ¿Dónde murió Yeshua? Fuera del campamento. Y miremos esto. ¿Quiénes participaron en la decisión de la muerte de Yeshua? Los mismos ancianos dirigentes de Israel. ¿A ustedes no les parece algo extraordinario? Ver uno cómo Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torah, yo vine a cumplirla. Pero cómo el Eterno permitió que cada uno de los mandamientos de los levíticos fueran cumplidos por Yeshua, aún sin que ellos supieran. Porque si ustedes leen bien todo el proceso de Yeshua, ustedes ven que los sumos sacerdotes y todos los ancianos, ellos vinieron a acusarle, inclusive a acusarle falsamente. Leamos Mateo 26, 57. Los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. Esto es maravilloso, ver uno cómo el Padre puede hacer todas las cosas tan perfectas. Porque hubiera podido ser Roma el que prendiera a Yeshua, pero no, Roma no tuvo nada que ver. Los sumos sacerdotes fueron los que lo presentaron como sacrificio y lo llevaron delante de Roma. Ahora, cuando el que peca es un jefe e hiciere por yerro algo sobre lo que los mandamientos ordenan, luego que se conozca el pecado, presentará la ofrenda a un macho cabrío sin defecto. Pondrá otra vez la mano sobre la cabeza de la víctima, lo degollará donde se degüella el holocausto delante del Eterno. Entonces fíjense, si se presentaba un pecado por un hombre, por un sacerdote, por la congregación, o ahora por uno de los jefes. Si el jefe pecó involuntariamente, él mismo sacrificaría el animal. Y si fuera una persona aislada, ella sacrificaría una cabra en vez de que reconozca su pecado. ¿Por qué la misma persona? ¿Por qué ponían a la misma persona? Para que aprendiera que los pecados tienen consecuencia. Ahora dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, por equivocación, haciendo algo contra los mandamientos, en cosas que no se deben hacer y delinquiere, luego de conocer su pecado, traerá la ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió, y sigue el mismo proceso. Sigue exactamente el mismo proceso.
Esto nosotros lo vamos a llevar hasta este punto donde encontramos en el capítulo 5 una revelación muy hermosa. Ya para terminar encontramos una revelación hermosísima. Nos dice Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Aquí también entendemos entonces por qué Yeshua sí fue ese sacrificio perfecto, porque él permaneció en silencio, aunque él no era culpable. Dice Marcos 61, Marcos 14:61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Él callaba porque Yeshua sabía, Yeshua es la Torah viviente, Yeshua sabía que al guardar silencio, el pecado de toda la congregación, recuerde que el pecado de la congregación la víctima tenía que ser fuera del campamento. Entonces, ya había sido llevado Yeshua fuera del campamento, a él callaba y por su silencio, cumpliendo Levítico 5:1, cargó sobre sí nuestro pecado. Pecado que había sido por yerro, por ignorancia. Nosotros ni sabíamos siquiera que éramos parte del pueblo de Israel. Y sigue diciendo en el verso 2, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia, cadáver de animal inmundo, el cadáver de reptil inmundo, aunque no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. Si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, cuando lo eche de ver sería culpable. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer el mal o hacer el bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable. Todo el que jura de manera ligera, si no cumple, será culpable. Cuando peca en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para expiación traerá al Eterno por su pecado una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra para ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Esto entonces es el reconocimiento ya del pecado. Pero vamos a este punto. Aquí vamos a aprender algo también acerca de Yeshua muy hermoso. Si la persona que pecó o la persona que está en esa etapa de inmundicia, recuerden que en muchas de esas etapas que se llaman como de inmundicia, digamos, cuando dice que la persona será inmunda, digamos que tiene que tener un tiempo de aislamiento, no significa que es en sí un pecado, porque vamos a ver en este caso, en el caso de Lucas 2:23. En el caso de Lucas 2:23, nos está hablando precisamente del verso 7 que advierte que si la persona que ya debe presentar una ofrenda al Eterno no tiene los suficientes recursos para traer una cordera o para traer una cordera, o para traer hembras de rebaños o una cabra para expiación, si no tiene recursos económicos, podía traer 2 tórtolas o palominos, uno para expiación y otro para el holocausto. ¿Por qué digo que se relaciona con Yeshua? Porque en Lucas 2:23 nos dice: como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué trajeron? ¿Por qué sabemos, por ejemplo, que José y Miriam no eran personas de muchos recursos? Porque ellos presentaron las tórtolas o los palominos cuando Yeshua fue traído al templo una vez que pasó el tiempo de la impureza. Todo esto fue cumplido y aplicado a la vida de Yeshua cumpliendo la Torá en cada uno de los pasos.
Entonces nosotros entendemos que cuando alguna persona comete falta y pecare por hierro en las cosas santas, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Es decir, fíjense que en cada uno de los casos la ofrenda es diferente. Ustedes pueden leer la manera como se sacrifica, pero cada uno de los pasos tiene un ofrecimiento diferente. Aquí, cuando el pecado es contra las cosas santas del Eterno, entonces la persona que hubiera defraudado las cosas santas añadirá la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas las cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y lleva el pecado. Traerá entonces para expiación un carnero sin defecto. El sacerdote hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió frente a Yahweh. En Romanos 3:20 nos dice Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, que por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Fíjense, estudiar la Torah es importante porque nosotros esos pecados que cometíamos por ignorancia ya no los vamos a cometer más. Nosotros podemos establecer todos los mandamientos de la Torah que están vigentes hoy. Toda la Torah es eterna, pero no todos los mandamientos están vigentes. No todos los mandamientos son para todos. Hay mandamientos para las mujeres, hay mandamientos para los hombres, hay mandamientos para la tierra, hay mandamientos para los sacerdotes. Entonces, no todos los mandamientos son para todos, pero el conocimiento de la Torah nos lleva directamente a tener la posibilidad de vivir una vida en santidad, porque ya sabemos lo que es agradable y aceptable a los ojos del Padre, o lo que es definitivamente reprobable desde su corazón. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la Torah, entramos en libertad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir si vivir una vida de santidad. Ya conociendo la Torah, sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que el Padre pide y lo que el Padre no nos ha pedido o lo que nos pide de manera voluntaria. Entonces, conocer la Torah nos hace a nosotros libres. Y entender que Yeshua cumplió la Torah nos da a nosotros también el sentido que le estamos dando hoy a todo este libro, porque hoy comenzamos a estudiar de Levítico o de Vayikra, porque vemos en Yeshua el sacrificio perfecto. Y quería terminar esta parashá. Les dije al principio que íbamos a terminar con una revelación del Hasham, que es una revelación muy hermosa, del sacrificio Hasham. Yeshua es nuestro Hasham, que es el sacrificio por la culpa. Recordemos, vimos que había 5 tipos de ofrendas: Olá, Minjá, Shelamim, Hatá y Hasham. Eso ya lo vimos iniciando hoy. Hasham es una ofrenda por la culpa. El Hasham quita la culpa del que lo ofrecía. Pongan atención. La ofrenda a Hasham quita la culpa del que lo ofrece. Pero el Hasham, ese es el sacrificio, el mismo Hasham, ese cordero, se convertía en la culpa misma. El Hasham significa culpa u ofrenda por la culpa. Siempre la ofrenda a Hasham era un cordero. Esto es muy importante. ¿Quién es Yeshua? De acuerdo a Isaías 53. Es el cordero, En 53:10, él es nos dice la palabra: con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y en hebreo encontramos la palabra Hasham, verá linaje o descendencia, la será, la descendencia, y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Entonces entendámoslo, Hasham es el sacrificio por la culpa, pero el cordero Hasham, el cordero, se hacía a sí mismo culpable, como Yeshua se hizo culpable por nuestro pecado. Así que Isaías 53 solo puede referirse a Yeshua. Por favor, entiendan, Israel no puede ser Isaías 53, porque el siervo sufriente de Isaías 53 no podía tener pecado. Así que en la misma palabra nos está confirmando en 53:10 que Yeshua es nuestro Hasham, que puso su vida en expiación por el pecado y para ver linaje. Después de que Yeshua murió y resucitó, somos millones alrededor del mundo los que volvimos a la vida, los que escuchamos el llamado del Padre y los que hoy estamos de regreso a la casa. Fíjense, esto es muy importante, porque ¿qué significa todo esto? Que Yeshua no solamente fue el sacrificio por nuestra culpa, sino que se hizo a sí mismo Hasham o culpable para quitar la iniquidad de toda la casa de Israel. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, un hombre, si Yeshua hubiera sido hijo de José, no hubiera podido ser el Hasham, no puede ser Isaías 53. Yo vuelvo y les repito, es hora, los maestros que han enseñado esto, o bueno, ellos no me van a escuchar, pero sí puede ser que muchas personas que los escuchan a ellos, mire, si no hay un cambio y siguen insistiendo en que es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, simplemente no es Isaías 53, no es el siervo sufriente, no murió por nosotros y por lo tanto no hay recurso en la Torá para que nosotros pudiéramos volver a ser parte del pueblo. Todo el plan termina cuando ustedes siguen una persona que no cree que en el plan perfecto del Eterno, despojarse de su palabra, traerla, hacerla hombre, para que su palabra, su imagen visible, fuera nuestro Hasham. ¿De qué otra manera se hizo el Hasham? Lo acabamos de ver, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, acabamos de ver Levítico 5:1, si se calla, asume el pecado. Isaías 53:7, el afligido no abrió su boca y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Y nosotros hoy nos avergonzamos de hablar de Yeshua, de su sacrificio, de su muerte y tantos, solo por ganar la aprobación de los hombres, convirtiéndolo en una ofrenda completamente impura, si él hubiera sido un hombre común y corriente. Yeshua entonces es nuestro Hasham, Yeshua es nuestro Cordero de Pesach. Él es el Corbán que nos acerca de nuevo al Eterno. Al ser nuestro Hasham, nos lleva de la mano a la presencia del Padre. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Juan 14:6. Y nos lo confirma entonces en Isaías 53. Cuando sea el Hasham, verá linaje. ¿Recuerdan el gusano? Cuando dijo yo soy gusano y no hombre en Salmo 22, era porque él iba a ser ese Hasham que moriría para dar a luz una inmensa descendencia. Todo perfecto,
todo perfecto, porque nosotros tenemos un Elohim perfecto. Pero tenemos que entender que somos del nuevo pacto y que ya no hay más sacrificio de animales que pueda afectar nuestra vida. Fuimos perdonados, somos perdonados y seremos perdonados por la muerte y la sangre de Yeshua, por el amor y la misericordia que el Padre tuvo con nosotros. Por último, solamente leamos estas palabras en Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua respondió: el primer mandamiento es: oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. El Eterno es uno, es un Echad. Yeshua no es otro diferente al Eterno. Yeshua es la imagen visible. Yeshua es la palabra. Yeshua es la mano derecha. Yeshua es la gloria de Elohim. Y dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estudiemos los holocaustos y sacrificios, pero para aprender la base fundamental, recordando siempre que ya Yeshua fue el sacrificio perfecto. Perfecto. No necesitamos más sacrificios de animales, no los necesitamos. Nosotros tenemos en Yeshua el acercamiento al Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros de noche y de día. Continuaremos con la ayuda del Padre en la próxima semana y espero que en esta porción su corazón arda de emoción de saber que Yeshua dio la vida para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese trono celestial y podamos el día de mañana con Yeshua reinar sobre la tierra y después vivir bajo su presencia, bajo sus alas para siempre. Shalom, shalom a todos. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde y nos llene con su palabra y con su presencia, y que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón siempre sus mandamientos. Shalom para todos.